Buenas noches, amigos televidentes, sean bienvenidos a un programa más de su programa Hablemos Claro. Hoy tenemos dos invitados que además de hablar claro, prometen hablar claro y pelado, como dice uno de nuestros invitados. Tenemos como analista político a un amigo de la casa, al señor Roberto Cañas. ¿No, Roberto? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, Will. Vamos a hablar claro, eso que no te quepa la menor duda. Claro y pelado va a ser esto. Y tenemos otro amigo invitado especial también de la casa, al abogado y notario Jaime Ramírez Ortega. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches y que podamos discutir de la mejor manera estos temas que creo que son importantes para el país y que podamos darle una luz de cómo podemos obtener una visión diferente y no tan político como se ha estado manejando en los últimos tiempos. Un saludo aquí a don Roberto, un gusto y un gusto, Will, poder estar contigo esta noche. Gracias. Bueno, don Roberto, por los vientos que soplan, si no se pone buzo, no le van a dar chance de hablar ya. No, ya vi. No da, no presta la guitarra. Se va a querer desquitar las que le han hecho otros invitados. No, pero para libre, tú dijiste. Ajá. No presta la guitarra. En la entrevista tenemos una parte de temas libres. Lo pueden meter el tema libre en el momento que quieran. No precisamente tiene que ser a la mitad, al final, como en todas las agendas, ¿verdad? Que los puntos libres son al final. En la entrevista los temas libres pueden ser en cualquier momento. Y puede poner usted, digamos, algo que usted quiera, tocar el punto en la entrevista que de interés suyo o de interés nacional. Y también usted, licenciado, si usted trae un punto que la reunión anterior lo traía, pero no lo pudimos tocar, pues usted... Bueno, entonces se acumulan, serían dobles. Esto no es de doble saldo ni de triple saldo, solo es uno. Vamos a arrancar con un tema que lo vi en las redes sociales a nuestro amigo Roberto Cañas tuitear sobre que el presidente de la República anda en una visita por China, precisamente en este momento que están saliendo caravanas de personas que quieren emigrar hacia los Estados Unidos. Un fenómeno pues que se está haciendo viral, se está haciendo de efecto dominó. Arrancó en Honduras, segundo El Salvador, y el tercero pues no sabemos quién se va a agregar a esas caravanas, posiblemente Guatemala o nicaragüenses revueltos con hondureños y salvadoreños. Don Roberto, ¿cómo ve usted eso de que el presidente no esté en el país en un momento de este tipo? Bueno, en general el presidente de la República ha sido un presidente ausente en los momentos claves de la vida nacional. No lo hemos visto, y es que realmente un líder, uno cuando está en una situación difícil, voltea a verlo, y eso solo la presencia de él da confianza, motiva, da seguridad. Ese es el planteamiento del liderazgo. Yo creo que el presidente buscó el momento que no es el mejor, ni el lugar el más adecuado. Voy a razonarlo de la siguiente manera. Si se está incendiando su casa, usted se queda en la casa porque a lo mejor no puede apagar el incendio, pero puede sacar las cosas de valor. Entonces, yo podría pensar de que es correcto abrir relaciones con la República Popular China, pero al inicio de un periodo gubernamental. Hay que entender o con cualquier otro país, ¿verdad? Sí, con el que sea, pero es que las medidas de buen gobierno se toman en los primeros años, no cuando faltan 7 meses. Entonces, en primer lugar, fue un poco sorprendente, por calificarlo de alguna manera, el hecho de que se diera esa ruptura de relaciones con Taiwán y apertura con China continental, porque lo que es normal, digamos, en relación internacional es que sea al principio. Pero además hoy, en medio de una circunstancia complicada de país, número uno, no hay sala de lo constitucional, está de por medio la elección del fiscal, está discutiéndose la aprobación del presupuesto general de la nación, que va a regir para los primeros años primeros meses del año próximo y de los últimos del gobierno Sánchez Serén. Y uno pregunta, ¿y dónde está el presidente? Pues el presidente no se encuentra, y además
ha estado viajando todo el último tiempo. Estuvo en el Vaticano, después dejó el Vaticano, ¿y dónde es que estuvo? Cuba. Estuvo en La Habana, y hoy de La Habana se traslada a Beijing. Pero casi siempre en los últimos 6 meses los presidentes agarran giras. Sí, uno entiende que es la despedida, que es cuando ya los presidentes son patos cojos, les dicen los norteamericanos. Es un presidente que sigue siendo formalmente el presidente, pero ya está definido quién es su sucesor, entonces prácticamente de salida. Estuvo en Nueva York también, o sea, Nueva York, Vaticano, La Habana, Beijing. Se ha convertido en un presidente viajero. ¿Y esta gira de viajes podrá beneficiarle Pues esa es la pregunta que uno se hace. al país y también a su partido en la votación? Habría que ver, porque con China continental es muy difícil pensar que se puedan obtener resultados en el inmediato plazo. Por más que usted quiera meter el acelerador, llegar a establecer acuerdos que posibiliten llegar a una inversión, toma sus tiempos después. Abrir toda la documentación que hay que hacer para hacer un proyecto grande. Si hablan de zonas económicas especiales, eso necesita la aprobación de la Asamblea Legislativa. Ni siquiera está abierta completamente la licitación del puerto. O sea, no hay embajador. Pero el FMLN, ciertos procesos que necesitan pasar por la Asamblea, no los ha pasado y los proyectos los ha hecho, como por ejemplo el Citrans. Sí, con todos los cuestionamientos que sostiene. Además el Citrans, por ejemplo, son 7 líneas y finalmente medio terminó la primera línea de ese sistema de transporte del área metropolitana. Habría que ver, pues, en términos generales, nadie discute que tener relaciones con China continental es bueno, pero en lo particular los frutos de una apertura de relaciones diplomáticas como esas no se van a ver en el inmediato plazo. Es imposible pensar de que eso produzca resultados antes de que termine su periodo Sánchez Serén. O sea, para todos los efectos, para el bienestar de la población, es muy dudoso que podamos ver resultados que sean tangibles, que la población diga, sí, estoy disfrutando de la medida que tomó el gobierno de abrir relaciones con China continental. Porque sería bien feo de que se abran relaciones a la carrera en el cierre del periodo presidencial, al final del periodo presidencial, pierden las elecciones, digamos que el ejemplo fuera así, y el otro partido que gana decide romper también y regresar al estado anterior. O sea, sí. ¿Cómo ahí quedaría? Porque esas relaciones no están pegadas con concreto, ¿verdad? O sea, supongo yo que así como se hacen, se pueden deshacer. Sí, aunque yo considero que en política exterior es muy complicado romper con la segunda economía del mundo y dar una vuelta de gato y volver con una isla tan pequeña como es Formosa, como es Taiwán. Lo hizo Nicaragua, porque es cierto que se puede hacer, en política se puede, y en las leyes se aprueban leyes, y así como se aprueban, se pueden también derogar. ¿Nicaragua rompió con China y regresó con Taiwán? Sí, así lo hizo. Entonces eso es viable, digamos, en términos. Pero si ya están viendo ese ejemplo, de que supongo que si Nicaragua rompió, que es de izquierda, rompió con China, que se supone que iba a ser la panacea en su país, ¿qué le garantiza al FMLN acá en El Salvador? Que no solo sea cuento chino, pues todo lo que le han ofrecido. Un sentido de pragmatismo, porque definitivamente es muy difícil andar jugando a que abro relaciones y después 7 meses las cierro. Pero voy a poner un ejemplo para ver la viabilidad de lo que se puede hacer en 7 meses. Es como que alguien llega a un banco y pide un préstamo y le pregunta el banquero, ¿y usted dónde trabaja? En tal lugar. ¿Y cuánto tiempo más va a trabajar? Solo 7 meses. Entonces no le puedo prestar porque la garantía de que usted me pague es muy corta por la duración de su trabajo. A los diputados, por ejemplo, les llegan a ofrecer cualquier cantidad de créditos al inicio del periodo como diputados. Y que no le pase de 3 años. Claro, y les van a cobrar y descontar sobre el salario, y les pueden ofrecer los carros más lujosos del año, pero a 3 años plazo y sobre el descuento del salario. Entonces una relación complicada, de suyo complicada, pero más allá de lo
difícil que es establecer relaciones al final del periodo, lo que uno se pregunta, ¿es lugar equivocado en el momento equivocado? ¿Por qué es el momento equivocado? Porque hay circunstancias de país que ameritan liderazgo. Acabamos de terminar una crisis ambiental complicada con las lluvias, estamos lidiando con 9 homicidios diarios, es una constante que no está resuelta el problema de seguridad del país, estamos sin uno de los órganos de gobierno, no es momento para salir a hacer giras y visitas de Estado, yo lo considero así. Y el país inadecuado, yo hubiera ido a los Estados Unidos y hubiera buscado algunas entrevistas con congresistas, con gente del Departamento de Estado, para buscar la manera, ustedes quieren que ya los salvadoreños no se vayan para los Estados Unidos. Muy bien, ¿en qué medida va a aumentar la inversión norteamericana en el país para generar empleo y que estas personas no se vean obligadas a dejar El Salvador e irse a afrontar los peligros de la ruta del migrante y después estar expuestos a la discriminación, a las barreras del idioma, a todas las dificultades que un migrante tiene en los Estados Unidos? No quieren que se vayan, entonces debe de existir un incremento importante en la inversión norteamericana en El Salvador que dé más empleos, así de fácil. Sí. Licenciado Ramírez, ¿y usted qué opina sobre el tema? Quisiera comenzar con esto último que comentó aquí mi estimado. Estoy de acuerdo con la posición de él porque él piensa como progresista y es un nacionalista, es decir, está viendo los intereses de la nación y está viendo los intereses de los compatriotas que están sufriendo el tema de la deportación en los Estados Unidos, y hay que decirlo con claridad. Hay aproximadamente, en el último estudio que se hizo, como en el 2012, si no me equivoco, arrojaban en aquel momento 791,000 salvadoreños que no tenían documentos en los Estados Unidos, más los 292,000 salvadoreños que no tienen documento, que están con el TPS, que se vence en septiembre del 2019. No obstante, un juez federal acaba de tener esa decisión del TPS, de la decisión ejecutiva de Donald Trump, y deja, digamos, en hold esta posición en la actualidad. Claro, cuando un presidente toma posesión y se siente en la silla, debe de pensar como un estadista, debe pensar en los intereses de toda la nación, incluyendo aquellos compatriotas que no están en ese territorio. Esa es una postura que debe hacerlo cualquier presidente, sea de derecha, de izquierda, de centro, donde vea. No va a gobernar en base a la ideología partidaria, no es más miembro de su partido, sino que es el presidente de la República y por lo tanto responde a los intereses de toda la nación. Claro, cuando usted analiza esto se da cuenta que en la práctica esto no es así, al contrario, este gobierno nos ha arrastrado a nosotros por un camino completamente errado y equivocado, apoyando, digamos, gobiernos totalitarios como Venezuela, aprobado en la ONU en el último discurso el tema de la represión que está existiendo en este momento en Nicaragua. Claro, todo esto nos suma. Además de esto, ves el antecedente, que el mismo presidente que hoy no apoya las decisiones, digamos, que nos están dando, o los apoyos financieros que nos está dando Estados Unidos porque lo está despreciando con sus hechos, pues tiene un antecedente, pues, ha quemado las banderas de los Estados Unidos, ha protestado contra el imperio, el mensaje sigue siendo antiimperialista. Yo creo que la relación de un padre con un hijo tenemos que verla justamente Estados Unidos y El Salvador. Usted con su hijo trata la manera de educarlo, corregirlo y tratar la manera de guiarlo por el mejor camino. No estoy diciendo que por eso usted va a ser el mejor padre o que es el mejor padre. No quiero que se entienda mi postura en base a esa condición. Lo que yo estoy diciendo es que un padre trata de hacer lo mejor por un hijo. Equivocado o no, no lo sabemos, pero trata de hacer lo mejor. Pero cuando un hijo se vuelve desobediente, rebelde, deshonesto, no quiere trabajar, es haragán, ¿qué hace un padre con un hijo? Simplemente lo echa de la casa. Lo que yo no estoy convencido que la figura más feliz para hacer un símil de la relación de El Salvador con Estados Unidos sea la de un padre con un hijo. Yo no considero que exista ninguna paternidad de Estados Unidos en relación a El Salvador. Además, no debería de ser así porque este es un país independiente que tiene soberanía y no tiene un tutelaje de Estados Unidos, que es una realidad, que hay 3 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos y se van a ir yendo más porque no hay empleo aquí, es una realidad. Pero yo no comparto que sea feliz o muy afortunada el usar ese tipo de figuras de paternas y que entonces uno puede colegir
de que lo que usted está planteando es que Estados Unidos es el padre y que nosotros somos el hijo. Yo no le encuentro asidero a que sea una figura que pueda ser utilizada. Muy bien. Por eso aclaro, si es buen padre o es mal padre. Recuerden que mi entrevista es así como una tertulia, pueden interactuar. Muchas gracias. No, por eso digo, no estoy diciendo si es buen padre o mal padre, pongo un símil nada más. ¿Por qué? Porque cuando vas a analizar el contexto económico de El Salvador, y aunque no quieras, dependemos de los Estados Unidos. El 16.3% del Producto Interno Bruto representa las remesas que mandan los hermanos cercanos a El Salvador. Les dicen lejanos, pero en realidad son cercanos porque mantienen la economía de El Salvador. Esto implica que el 33% de la economía de El Salvador depende de los hermanos que nos envían esas remesas. Nosotros recibimos beneficios, pero también Estados Unidos recibe muchos beneficios porque la mayoría de esas personas no acuden a pedir los servicios de salud, de educación de Estados Unidos. Por eso les sale justamente una mano de obra barata. Y los empleadores sí les descuentan a ellos el impuesto que le deben. Sí. O sea, pero además, Will, los salvadoreños, los guatemaltecos, los que les llaman de manera equivocada en Estados Unidos hispanos, hacen las tareas que a los norteamericanos no les gusta hacer la limpieza en los grandes edificios. Y que nunca van a hacer. Que nunca van a hacer. Que nunca van a hacer. Ir a cortarla. Entonces, en ese contexto creo yo que es importante tener siempre una buena relación con Estados Unidos y con cualquier otra nación, no solamente con los Estados Unidos. Es que las relaciones diplomáticas se basan justamente en eso, hacer relaciones de cordialidad con los demás países, aunque no estés de acuerdo ideológicamente con ellos. Pero no vas a pensar en la ideología, vas a pensar en la nación. Entonces, tal como lo explica él, si yo hubiera sido el presidente, pues lo ideal en este contexto inmediato, lo que hubiera hecho es ir a hacer lobby a Estados Unidos, buscar a las personas que tienen nivel de incidencia con el gobierno actual y con los que representan el Senado de los Estados Unidos, justamente para buscar políticas que nos permitan avanzar en que estos compatriotas que ahorita tienen un problema de estatus migratorio irregular, lo pueden regularizar buscando otras alternativas jurídicas, que te lo dé, por supuesto, el contexto. Pero el asunto es que cuando tenés un presidente que no ha hecho nada por estos salvadoreños que están allá y que muy al contrario, con el tipo de discurso que ha venido dando en los últimos años, lo que ha hecho es minar la relación y fisurar la relación, ves a un Donald Trump que no es tan amigo de los latinos, diciendo El Salvador, Nicaragua y Honduras no son mis amigos. Y voy a revalorar, dice, la condición económica de las ayudas que se le está dando. Entonces, eso en lo particular tendría que preocupar a un presidente. El problema es que en política no hay amigos, hay intereses. Y el interés norteamericano en El Salvador está centrado en 4 cosas. En política de seguridad nacional, para los Estados Unidos importa el narcotráfico. Ellos están en esta región porque saben que el 90% de la droga que llega a los Estados Unidos pasa por este corredor. Por eso les interesa. Les interesa también por el blanqueo de dólares. Ellos están persiguiendo a aquellos delincuentes que se ocupan de lavar el dinero del narcotráfico. Tercera prioridad, la migración. ¿Por qué es el interés? Pues por eso, no es porque quieran ser más amigos o menos amigos, de acuerdo, les caiga bien o les caiga mal. De acuerdo, pero veamos el discurso, y hay que analizar. Pero y faltó hay que... el cuarto, la cuarta. El cuarto es la corrupción. ¿Por qué la el más importante le hizo falta. No es el más importante. O sea, claro. ¿Cuál es la lógica de la lucha en contra de la corrupción en la visión del interés norteamericano? Ellos lo plantean de la entre siguiente más manera. funcionarios corruptos entre en un más país, hay más corruptos, pobreza, más dinero, hay menos trabajo y hay más migración. Pero aclarar, vea. el discurso definitivamente ya de por sí no nos favorece. Entonces lo que tenemos que buscar es ser estratégicos. Un estadística tiene que ser estratégico. Estamos de acuerdo, Estados Unidos, como lo he dicho siempre, y como cualquier otra nación, no tiene amigos, tiene intereses. Igual China, y China no tiene amigos, tiene intereses. Anda buscando cómo arrebatarles los pocos intereses que ha tenido Estados Unidos en esta parte, justamente con el Triángulo Norte. Y esa es una pelea que han tenido históricamente tanto Estados Unidos como China. Pero bueno, esa es una situación que ellos tendrán que resolver. Pero el asunto es lo que a nosotros nos compete como salvadoreños.
estamos de cara a las elecciones. No veo que se están discutiendo temas de cómo se van a fortalecer las relaciones o con qué países, tal como lo decía aquí el estimado Roberto. No se garantiza en 7 meses que China vaya a hacer cambios palpables en la economía salvadoreña o que vayan a venir a hacer grandes inversiones para poder hacer un cambio de esta naturaleza, sobre todo romper relaciones después de 84 años que has tenido con Taiwán, por ejemplo, donde se ha tenido una gran cantidad de beneficios en el caso de El Salvador. Que son beneficios producto del interés de Taiwán para que en las votaciones en Naciones Unidas el voto del gobierno de El Salvador vaya a apoyar la idea del reconocimiento en la ONU de Taiwán como nación. Además, es tan viciado, digamos, el ejercicio de relación que Taiwán ha tenido, que hay un presidente taiwanés preso, que estuvieron presos 3 presidentes de la región, el de Guatemala, el de Costa Rica y el de El Salvador. Está bastante documentado que Taiwán entregó dinero a partidos, a candidatos, a gobiernos, en función de ganarse pues la buena intención. Como decimos, otra vez no hay amigos, es un interés. Exactamente, es un interés, pero el asunto es, discutamos el problema de El Salvador. ¿Qué está haciendo El Salvador en términos concretos? El Salvador debería invertir en crear empleo, en mejorar los servicios públicos de salud, de educación, asegurar que los salvadoreños no se tengan que ir. Yo soy docente universitario, ¿y qué me dicen los jóvenes? Tengo miedo, no encuentro empleo, me quiero ir. Entonces, lo que deberíamos de hacer, y no se ha hecho en los últimos 30 años, es hacer crecer la economía. Estamos en una trampa de bajo crecimiento que tiene por lo menos 15 años, estamos en una situación que no hay trabajo o no hay trabajo decente, estamos en una circunstancia en la cual el costo de la vida sigue aumentando, estamos en una circunstancia en que los servicios públicos de salud, de educación son malos, estamos en una realidad fiscal en el que paga más no la gente que tiene más ingresos y más riqueza, sino que aquí paga más la mayoría de la gente. El IVA es la fuente primaria de ingresos del gobierno. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se van? ¿Se van porque son aventureros? ¿Les gusta los deportes de alto riesgo? ¿O la gente se va porque no tiene opción? Porque en la relación costo-beneficio, incluso a pesar de los peligros y cualquier circunstancia que puedan afrontar, eso es menos costoso que quedarse. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que el gobierno debería de ir a Estados Unidos, hablar, negociar con el presidente o el gobierno de Estados Unidos, sean senadores o diputados de allá, congresistas y todo eso. ¿En qué aspecto? Si de todos modos le van a estar entrando, póngale 1,000 o 2,000 salvadoreños cada mes o cada 2 meses, ¿por qué no hacer una migración controlada? Y así, en esos 1,000 o 2,000 que le pueden ir, le van muchos delincuentes también, no solo le va gente que va a trabajar. Claro. Entonces, Estados Unidos, al hacer una migración controlada, como dice, vale, vamos a dar visa de trabajo por 2 años a cierta cantidad en cada X tiempo. Y esta gente, pues, se le va a dar visa para que vaya a trabajar. Pero para obtener esa visa, pues, ya imagina todos los requisitos que los Estados Unidos podrían pedir, ¿verdad? De esa manera se aseguran que vaya gente que no esté enferma, de esa manera se aseguran que vaya gente que va a ir a trabajar, de esa manera se aseguran que no le van a infiltrar por esa vía delincuentes, pues, o terroristas o lo que sea, pues, porque aquí en El Salvador, pues, también no hay solo angelitos, pues, hay de todo. Entonces, hay gente que se va para Estados Unidos y pasa y está allá y que aquí ha matado 15, 20 personas, pues, y tiene enterradas otras cuantas ahí que ni las han encontrado. Esa gente, pues, es un problema que se vaya, porque son gente que saben, tienen experiencia en manejar armas y que no tienen miedo de matar. Y eso en Estados Unidos, eso sí que es muy peligroso. Con que se le pelan los cables a unos cuantos ahí que agarran un rifle en una escuela y que no han sido ni siquiera de antecedentes militares, nada, no, que compraron el arma y la aprendieron a manejar quizás en su casa y se ponen a hacer esas masacres. Entonces, imagínense que esté entrando gente que sabe de explosivos,
gente que sean expertos en armas, gente que ya mató 15, 20, que ya no le quita el sueño matar 2, 3 más, y que se esté llenando ese país de este tipo de gente. Yo creo que una migración controlada, por ejemplo, Estados Unidos tiene muchísimo territorio, pero muchísimo territorio todavía casi virgen. Otra vez volvemos, Will, al interés norteamericano, por ejemplo, del presidente. El presidente de Estados Unidos actual usa el tema migratorio como un recurso electoral, de política doméstica. Es decir, si está bajo en las encuestas, si considera que eso le puede ayudar al Partido Republicano a ganar votos, no escatima esfuerzos ni oportunidades para decir, voy a construir el muro, voy a mandar al ejército, voy a devolver a los Dreamers, voy a devolver a los tepecianos. O sea, el tema migratorio es un tema de política doméstica de los Estados Unidos. Se ocupa en función de ver de qué manera contribuye a que se pierdan o ganen votos. Yo creo que la lógica en función de los intereses nacionales de El Salvador sería esa, negociar, como hay con Canadá, y pueden existir con otros países, programas de visas temporales para trabajo, para personas seleccionadas por un periodo determinado. También hay lugares que ellos necesitan poblarlos porque están, digamos, desolados, que hasta les pueden ofrecer hasta residencia permanente, que la gente vaya a vivir en esa zona y trabaje en esa zona. Y cuántas, bueno, yo no sé, ni me acuerdo cuántos años tenía cuando yo oí la bulla, porque de mi colonia se fueron varios, que se iban para un país árabe, no sé si era Arabia Saudita, creo, algo así, que les mandaban con vuelo, casa, todo, y mucha gente ya no regresó. Y no es porque se hizo inmigrante y que se quedó de ilegal, no, arreglaron papel y se quedaron trabajando ya, pero hubo una selección de gente que no era problemática, que no tenía problemas con la ley y que no era una gente pues que iba a agarrar una arma y iba a hacer un destrozo en Kuwait, ¿verdad? Entonces, en Estados Unidos, ¿cuánto lugar no hay que inmenso, pues que todavía pueden ir haciendo como ciudades pequeñas nuevas y pues, hacer una migración controlada, pues? O sea, en ese pleito yo creo que se deberían de unir los presidentes de Centroamérica para poner su cuotita, cada quien, de hacer una migración, pues que la gente, imagínense, ¿cuánto le cuesta irse, como se dice vulgarmente, un coyote? No menos de $10,000. Claro, por eso las caravanas son la expresión de personas que no pueden pagar esos $10,000, que valoran y en su razonamiento dicen, yo no le puedo pagar a un coyote $10,000, me voy en la caravana. Miedo me da ir solo, dice, pero así en manada, como dicen. Tal vez llego, además hay el factor México. Yo creo que no hemos estado considerando el cambio de gobierno que se va a dar en diciembre, y con Andrés Manuel López Obrador, qué papel va a jugar dentro de este ajedrez de Mesoamérica, porque ya hay señales. Andrés Manuel dijo que iba a facilitar una visa de trabajo para los centroamericanos que llegaran a la República. Creo que les va a dar albergues, que les va a dar documentos temporales. Visas, ¿no? Vea, un documento temporal para que del albergue puedan andar como mexicanos en el área. Les va a dar chance de que trabajen, no va a ser ilegal que con ese documento temporal pueda trabajar. Y si está de acuerdo, dice López Obrador, la persona migrante que esté ahí puede arreglar ciudadanía permanente. Además va a ser un ferrocarril que va a generar mano de obra, fuentes de empleo. Entonces, yo diría que hay que estudiar a fondo primero por qué se van los migrantes. Hay gente que razona de que se van porque están manipulados por sectores que tienen agendas o porque les dan dinero. Yo no logro como racionalizar que una madre tome un niño de brazos y lo lleve y lo exponga a una serie de peligros en esa ruta solamente porque le han dado un dinero. O sea, no se puede sostener. Entonces, en ese problema migratorio, que en el fondo lo que denota es la incapacidad del país de poder reivindicar el derecho a no migrar,
No hay dolor social más grande que el irse del país. Uno deja su familia, sus costumbres, sus muertos, a propósito de lo que habló Will al inicio del programa. Es muy doloroso no estar con tu familia, con su barrio, con su idioma, con su comida, con sus muertos. Entonces, la gente se va porque este sistema ha sido incapaz de generar empleo decente, oportunidades para los hijos, servicios públicos de salud y educación de calidad. Entonces la gente lo razona muy sencillamente: entre quedarme aquí, estar expuesto a las amenazas de las pandillas y no tener empleo, mejor me voy. Me arriesgo y me voy. Me arriesgo y a lo mejor gano. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Regresamos. Al volver, regresamos con don Jaime, para que don Jaime le preste la guitarra un ratito. Porque don Jaime hoy dice: al suave Robertillo me sacó. Dice. Al suave ave. Pues vamos a seguir hablando claro ahora con el licenciado Jaime Ramírez. Hay un tema ahorita, licenciado, bastante polémico, porque la comisión de la Asamblea Legislativa de la Mujer, llamémosle así, desconozco el nombre exacto, pero hay una comisión de los derechos de la mujer en la Asamblea Legislativa, que están haciendo leyes para que cada vez las mujeres tengan más derechos y más prestaciones y sean tomadas más en cuenta en puestos políticos y en todo. Y hace poco hicieron un foro ahí, en un hotel capitalino, y dijo que era para la firma de un pacto para garantizar los derechos de las mujeres. Invitaron a los 3 candidatos presidenciales. Vicepresidentes. No, a los 3 presidentes. Y mandaron 4, pues son 4. A los 4, sí. Jarana, Ajá, 4, sí. Pero uno de los 4 ya tiene el boleto de regreso para Estados Unidos, o sea. Pero va a quedar de cuarto. Ajá. En este caso, invitan a los 4 candidatos presidenciales, al de los cuales solo asistió un candidato presidencial, que es Hugo Martínez. De ahí los otros mandaron representantes a su vicepresidente. Pero se suponía que era un pacto para garantizar los derechos de las mujeres. O sea, que cada candidato a presidente firmara donde sus 5 años de ganar respete los derechos de las mujeres y que garantice los derechos de las mujeres. Pero al parecer, ya estando en el acto, como estamos en elecciones y todo eso, se aprovecha para hacer el video y abuchar o ridiculizar al representante de Nuevas Ideas, al que mandó Nayib Bukele, que era su candidato a vicepresidente, Félix Ulloa. Pues yo siento que, y lo veo, que no es porque sea Félix Ulloa quien haya sido, eso no debería de ser, porque primero, si le están queriendo sacar una firma de compromiso a los funcionarios, pues lo mínimo que tendría que haber es respeto, ¿verdad? Pero como ahora estamos en campaña, pues hacer ver mal al uno, ridiculizar al otro, pues se está poniendo de moda. En este caso, o no sé si por ese video que se hizo viral, donde va para la iglesia, aparece con la esposa Interiano, el presidente del COENA de Arena, y alguien le pregunta y lo para, y al final le saliendo que devuelvan lo robado, y eso se hizo viral, que sean como respuestas de hígado, pues tú me golpeas, yo te golpeo. En este caso, pues, ¿cómo quedamos ahí éticamente nosotros? Pues aunque sean señoras, sean mujeres, supongo que el respeto siempre debe de existir, pues en un acto protocolario. ¿Cómo lo ve usted, licenciado? Bueno, quizás analizar 2 momentos. El primero es que evidentemente lo que se busca es evitar un patrón cultural, digamos, que ha estado inquistado en la sociedad quizás por siglos, ¿verdad? Indudablemente, el tema del imperio del hombre,
con los derechos de la mujer, el tema de la desigualdad, el tema de la incorporación de las mujeres a la vida productiva, el tomarlas como testigo, el darles la facultad para que voten. Entonces, una serie digamos, de derechos que a través de la historia pues se le han venido negando a las mujeres y que indudablemente por medio de leyes es que las han venido adquiriendo. No obstante, creo yo que en el siglo XXI eso tendría que venir a cambiar, pero no creo que se cambie con un pacto, ni tampoco creo que se cambie con una nueva ley o por muchas leyes que se puedan crear a favor de las mujeres. Creo que va a cambiar un patrón cultural, es decir, que esto debería de comenzarse a trabajar desde la niñez, desde los jóvenes. Los padres de familia somos responsables en educar de la mejor manera a nuestros hijos y en hacerles entender que tanto vale una mujer como lo vale un hombre. De hecho, ante los ojos de Dios, en esencia, tanto el hombre como la mujer son completamente iguales. No hizo Dios al hombre superior a la mujer, ni hizo a la mujer inferior a la mujer. De hecho, hay estudios científicos que demuestran que una mujer es 100 veces más resistente que un hombre. En resistencia. Claro, en fuerza física un hombre puede derribar a una mujer de un golpe, pero en resistencia una mujer, por ejemplo, con 40 grados de temperatura, se levanta, prepara a los hijos, hace los quehaceres del hogar, hace la comida, le prepara las cosas al esposo y se va. Un hombre tal vez con 40 grados de temperatura creo que no lo hace. Quizás le dice la señora que... Mi amor, que llamarle a mi jefe, decirle que no voy a llegar porque le pregunta, ¿ya regresaste, amor? Exactamente. Entonces creo que es un tema más que lo podamos cambiar por decretos o por leyes, es una cuestión cultural que debemos de comenzar a trabajar con el tema de la familia, los hijos, los niños, educarlos de la mejor manera. No es el Ministerio de Educación que les va a enseñar a los niños a decir con permiso, buenas noches, o gracias a Dios que ya comí, o mire, ya me voy, o pedir un permiso de manera respetuosa. No. Creo que somos los padres de familia los llamados a educar a los hijos. De modo que no creo que por medio de un pacto, de una ley, esto se cambie. Creo yo que deberíamos de comenzar a trabajar en valores que cambien la sociedad por dentro y por fuera para tener una sociedad dentro de unos 25 años completamente diferente. Pero claro, esto se requiere invertir en el Ministerio de Educación muchísima plata. No pensar en un 2.9 o un 3% del Producto Interno Bruto que actualmente se le va al Ministerio de Educación, sino duplicar eso como lo hizo Costa Rica en los años 80. Por eso es una cultura pujante, una cultura respetuosa, una cultura educada, una cultura que cambia. Y una cultura educada sabe elegir de mejor manera a sus gobernantes. Piensa el voto, lo razona, analiza. No le dice a sus votantes devuelvan lo robado. No, el votante le dice dígame cuál es su propuesta. Dígame qué es lo que usted va a hacer por mi país. Dígame qué es lo que usted trae para que este país cambie. Y dígame por qué usted es diferente. Y dígame por qué yo le voy a dar el voto a usted y no al otro. Entonces, esa es la cultura que nosotros deseamos, pero yo no creo que por medio de una ley o por medio de un pacto se cambien, digamos, de un chotazo el que los salvadoreños ya no tengan misoginia o que vean de menos una mujer o que deje de haber acoso o que deje de haber maltrato hacia la mujer en todas las esferas o todos los estratos sociales. Creo yo que debemos de avanzar en el tema cultural, en el tema de sembrar valores. Es un problema antropológico que debemos de resolverlo como nación y, por supuesto, comenzar a trabajar en ello. Pero no se va a resolver indudablemente bajo este esquema. Por otro lado, pues la Constitución también es clara, dice que el artículo 3 de la Constitución dice que todas las personas son iguales ante la ley. Dice personas, no dice hombre o mujer, dice personas. Y cómo le incrustamos en la mente a los seres humanos esa posición, o cómo le decimos a un jefe que trate de igual manera a las mujeres, o cómo le decimos a los de las maquilas, miren, las mujeres tienen que ganar el mismo salario que los hombres. O cómo le decimos a un subalterno que tiene una jefa que es mujer, que no tenga un complejo porque su mujer es jefa. Entonces son esas cosas las que tenemos que trasladar. ¿Por qué Estados Unidos, Europa, España o Suecia, por ejemplo, uno de los países que van de avanzada en estos temas? Porque justamente comenzaron a trabajar en las sociedades desde pequeños, sembrando nuevos patrones culturales y con valores. Por ejemplo, Finlandia es uno de los países mejores evaluados en el tema educativo, en el tema de valores, en el tema de patentes, en el tema de marcas, en el tema de creación de nuevas empresas. Bueno, pero por eso justamente, justamente creo yo que evidentemente tenemos que trabajar como salvadoreños en el tema del patrón cultural. Volvamos al pacto en el que se dio el abucheo para Félix Ulloa. Es decir, el entendimiento que yo tengo es que se convoca a los candidatos a la presidencia para establecer un doble compromiso.
Primer compromiso para la campaña, para ver los términos de una campaña en la que se pueda establecer un acuerdo para llevarla de una forma en que el insulto, la falta de respeto desaparezca. Pero el de la visión de más largo plazo es, bueno, ¿cuál es el compromiso de ustedes en relación a los derechos y al papel de la mujer en la sociedad en el periodo que van a gobernar? No, también los puestos de trabajo en el gabinete del próximo también presidente. hay ideas, o sea, en campaña, En los ministerios. las y cosas promesas así. de candidato en campaña es una de las cosas más falsas que puede haber, pues uno puede prometer todo en función de ganar votos. La demagogia justamente es eso, el ofrecimiento de promesas a cambio de votos sabiendo que no se van a cumplir. A ver, vamos al hecho puntual. Hay un abucheo para un candidato a la vicepresidencia. Eso es producto de una cultura o anticultura. Cultura es el conjunto de creencias, costumbres, tradiciones de un pueblo. Pues la anticultura aquí es el irrespeto. Yo estoy en contra de cualquier tipo de discriminación. Discriminar es ver de menos. Y usted puede ver de menos a un anciano o a alguien, porque aquí se ve de menos porque tiene un favoritismo por un determinado equipo de fútbol, o lo ve de menos porque es viejo, o lo ve de menos porque es de otra religión. La discriminación es inaceptable. En este caso estaba hablando de ver de menos a la mujer. Entonces, ojalá, porque el entendimiento que deben de tener los candidatos es que la confrontación, ese tipo permanente de estar descalificando los ataques, no genera simpatía. Es decir, yo estoy convencido que la población rechaza la confrontación entre los candidatos, que eso no aporta. Si algún candidato está pensando que tener una política sostenida de confrontación y de ataque al final se va a convertir en más votos, porque todo redunda en eso, las elecciones se ganan con votos, y hay cosas importantes. No, lo único importante en una elección es ganarla. Entonces, es muy desafortunado el spot de arena del presidente del COENA, en el que se permite, además lo repiten y lo vuelven a repetir, y gastar una gran cantidad de dinero en decir mentiroso, cobarde, y otra serie de epítetos que en nada contribuyen a resolver los problemas del país. Yo lo que quiero, y es que ese es el punto, el voto es racional, si se hace con el cerebro, es también emocional. Los órganos del cuerpo se pueden usar como figura para entender la forma en que votan las personas. O vota con el cerebro y el voto es racional, se analizan las ofertas electorales y se dice, bueno, esta creo yo que es la que mejor tiene soluciones a los problemas del país. O el voto es emocional, es porque yo siento simpatía, me cae bien, o es víctima y yo me solidarizo con ella. Pero el voto también es con el hígado. Yo voy a votar en contra de este candidato porque me ha maltratado, porque me ha decepcionado, porque prometió y no cumplió. Porque no cumplió. Y el voto con la barriga, con la panza, también se da, pues la gente es un voto de pobreza y una enorme necesidad. Por una bolsa de víveres. Por una bolsa de víveres, por láminas, por $20, el día de la votación también da lugar a eso. Entonces, volviendo al punto y para darle oportunidad aquí al amigo, yo diría que no es aceptable y es una práctica condenable que se utilicen este tipo de eventos para llevar barras y buscar pensar, porque es una lógica equivocada, pero en la cabeza de las personas que generan ese tipo de abucheos, a lo mejor creen que el que grita más, el que abuchea más al otro es el que gana más votos, y eso es absolutamente equivocado. Insisto, las personas rechazan la confrontación, campañas de ataque no ganan votos, y en rentabilidad electoral ese es el punto. Okay. No, y quisiera tal vez agregarle un punto a esto. Tal vez es cierto, no es conveniente seguir polarizados así como estamos. En un evento protocolario como esto no es normal ver ese tipo de abucheos.
tampoco el léxico que utilizó el señor Ulloa fue el más adecuado. Digo, la manera en que introdujo el tema, eso hay que analizarlo también. Y por otro lado, también él rompe el protocolo al decir devuelvan lo robado en un evento protocolario, ¿verdad? Entonces esas son las cosas que tampoco... Como echarle más gasolina. Exactamente, no se ven bien porque él está respondiendo de la misma manera que responden las personas que en su nivel intelectual comprenden o creen que abuchando a alguien van a eliminar una idea, lo cual no es así. Las ideas se tienen que combatir con ideas. Bueno sería escucharlos a los candidatos o a los vicepresidentes, discutir los grandes temas de nación, que eso sí, para mí en lo particular, sí merecen ser discutidos en un foro, en una palestra que no lleve un contenido político, sino meramente un contenido de propuestas claras que vayan a llevar a El Salvador en el crecimiento económico, en la mejora de los índices de competitividad, atracción de inversión extranjera, fortalecimiento de la inversión local, gestionar para que en Centroamérica haya una verdadera integración centroamericana, lo que hablaba hace un momento Roberto. Por otro lado, ¿cómo vamos a hacer para crecer la economía en los próximos años? El tema del endeudamiento que tenemos, que ya llegó al más del 60% del Producto Interno Bruto. Por otro lado, todos los años estás aprobando un presupuesto desfinanciado y estás gastando más de lo que estás percibiendo y cada año seguís contratando personas para el Estado. Entonces son las cosas que preocupan a los salvadoreños y que dice uno, bueno, ¿para dónde va El Salvador? Hemos llegado a un punto que estamos en una estanflación. Tal vez los economistas no lo dicen, pero hemos llegado a una estanflación como país. Son los temas que se deben de estar discutiendo para poder darle una verdadera oportunidad que el salvadoreño comprenda qué es lo que va a hacer cada candidato. Hay un tema que ya se va a poner caliente, como dicen, que es la elección del fiscal general. Posiblemente el fiscal actual ha dicho que se va a inscribir el último día, que el permitido para... que va a tomar la decisión si se escribe o no se escribe el último día. Estaba leyendo unos tweets, publicaciones en Twitter de Mauricio Funes que dice: el fiscal es de la peor calaña de aquellos que criterea, dice. El fiscal es de peor calaña que aquellos que criterea. Dijo que un militar me traía dinero, dijo, del gobierno, y todo fue un invento, aseguró el ex canciller. Debió el dinero de la cooperación taiwanesa por la campaña del FMI. El propio gobierno de Taiwán lo desmintió. Dice que el fiscal quiere cubrir sus propias fallas echándole la culpa a otros para el caso de la Interpol, que existe una persecución política en mi contra, dice. Bueno, él como ha estado en la mira del fiscal, pues es lógico, obvio, ¿va? Que... Tal vez no la mira el fiscal, la mira de una investigación, ¿no? Además, hacer política a punta de Twitter no creo que sea lo mejor. Pero a ver, centremos la discusión en la elección del fiscal. ¿Qué rol juega el fiscal? El fiscal es el investigador por esencia. La Constitución le da esa atribución. Usted nombra o elige, perdón, a un fiscal para que haga eso, es el que hace la investigación. Hay una cuestión viciada absolutamente inaceptable en la cual en El Salvador se busca dar votos para la elección de un funcionario a cambio de que este funcionario, una vez que esté en el cargo, retribuya el favor que le hicieron al votar por él para que llegara al cargo, dándole favores como respuesta. Entonces, ¿cómo va a ser aceptable que uno esté viendo, estamos en presencia de, por otro lado, que se dan cuotas a cambio de poder encontrar los votos para elegir funcionarios, o en este caso es yo voy a votar por aquel candidato a fiscal que me asegure que cuando él esté en el cargo no me investigue o investigue a los que yo quiero. Que yo quiero que investigue. Pero ¿qué pasa con un fiscal como el que tenemos ahorita, el fiscal actual, Douglas Meléndez, que a tener el valor de procesar a los que nunca han sido procesados en este país? Pero vaya, es que el proceso, y el amigo aquí lo va a poder explicar mejor, no solamente es investigar, sí, está bien investigar, no solamente es capturar, sí hay que capturarlos, pero de ahí hay pasos más en los cuales se caen los casos, procesos. Y entonces ahí está el problema.
Sí, pero será por mal manejo por de falta de robustez de la prueba investigativa y se cae ante de la prueba de la fiscalía, ante el o juez. también porque hay jueces corruptos. No, porque- y además de eso tienes que agregarle otro elemento. Hay quienes que son muy buenos abogados y que saben convertir un proceso, aunque tenga la robustez, lo pueden debilitar, porque hay maneras o estrategias jurídicas de poderlo hacer. Con tecnicismos Jurídicos. Incluso si el fiscal mismo no cumple un paso, un proceso, evidentemente el caso se le puede caer, o como en el caso del expresidente Funes, que no sé si ustedes se recuerdan, que antes que el fiscal procesara a Francisco Flores, sacó públicamente un ROS, y eso se llama cadena de custodia. Eso no lo puede hacer un presidente, por mucha información que tenga, no lo puede hacer en público, porque esa prueba al final, cuando él exhibe públicamente, pierde la validez cuando lo quieras exhibir en un proceso. Entonces, estas son las cosas que al final uno dice, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en El Salvador? Pero claro, más aún, cuando tenés a un fiscal elegido por los mismos diputados, que al final son ellos los que le otorgan la venia, pero al mismo tiempo existe la posibilidad que dentro de su función pueda favorecer a unos o desfavorecer a otros. Por eso tú me hacías la pregunta a mí hace un tiempito, si yo deseaba participar como fiscal. Mi respuesta fue contundente: no, porque voy a deberme a los favores que los políticos me asignen con sus votos y que más tarde o que temprano me los van a querer reclamar. ¿Y yo qué les voy a decir? Que yo me debo a la Constitución, no a los votos. Entonces, y eso es lo que se necesita. Evidentemente creo que dentro de la lista de las personas que hoy están participando, creo que hay personas que son muy capaces y son muy técnicos, pero no sé si al final el poder económico y el poder político los dejen actuar como tal, y este es el asunto que nos tiene ahorita encogidos. Pero ahora la moda es la investigación de la corrupción. Eso es lo Por que ejemplo, está ahorita, el día de hoy, un juez en Perú condenó a 36 meses, 3 años, a Keiko Fujimori, la hija del expresidente Fujimori. Va a estar 3 años en la cárcel. Siempre por el tema de corrupción. Pero ahí fue porque le financiaron la campaña a personas de los fondos el tema de corrupción, que hasta ahorita como El Salvador no hemos llegado a ese punto. El CD acaba de presentar una propuesta que a mí me pareció muy loable. No sé si usted tuvo la oportunidad de leerla. En la propuesta está pidiendo que los partidos políticos demuestren verdaderamente quién está financiando sus campañas. Porque hasta ahorita, en este momento, dan una lista, pero la que ellos quieren. Sí, una listita unos montos. Y, por cierto, salieron universidades patrocinando partidos políticos. O sea, esas son las cosas que... ¿Cómo es posible que una institución educativa esté dando de los recursos a partidos políticos? Creo yo que esas son las cosas que al final... Y la mayoría de las universidades son ONG. Pues es que son asociaciones o fundaciones sin fines de lucro. Que son las captadoras para poder obtener lucro. O sea, una universidad tiene paralelamente una empresa, la que es dueña de los edificios, por ejemplo. Entonces, esa empresa le alquila los edificios a la universidad. Pizarra, pero es la misma historia. A ver, pero volvamos al tema de la corrupción. Es decir, derivar fondos públicos para un interés particular es obsceno y es perverso en países pobres, y utilizar dinero para financiar campañas de candidatos es complicado, porque nadie es mecenas, nadie lo hace porque le cae bien una persona. Alguien financia a un candidato porque espera que a cambio de ese financiamiento, cuando sea electo ese sujeto, pueda responder a las demandas que le haga. Es un derecho que se llama de picaporte, de poder agarrar, no en el sentido literal, tocar una puerta pues con algo, sino tomar el teléfono celular y hablarle y decirle, sea magistrado, sea presidente, sea el cargo público que sea, mira, arréglame por favor esto. ¿Y sobre la base de qué puede tener ese derecho de hablarle por teléfono? Que le ha financiado la campaña. Pero volviendo al tema del fiscal, que creo que es un tema bien álgido en la actualidad. Por eso. Tenemos ahorita... Keiko Fujimori, el fiscal la metió preso por el financiamiento de su campaña. Exactamente. Aquí el expresidente Funes también le estaban investigando
2 o 3 millones, ¿cuánto fue que se suponía que el señor Nicolás Alumen se lo envía? 3 millones. Bueno, lo que sea, pues, lo que sea, pero el asunto es, entonces, ¿cómo puedes exigirle a alguien que, o sea, con qué garantía tú le vas a decir, mira, no te voy a investigar, la verdad es que tú me diste los votos? Pero para bien o para mal, este fiscal en lo particular para mí creo que ha hecho un mejor trabajo que los últimos fiscales que hemos tenido. Pero con mucho ruido mediático. Exactamente, pero con además ruido, de, sin ruido, pero quiero agregar, pero ¿cuál? quiero ¿Cuánto agregar, ha recuperado de dinero de los 301 millones o de los 350 millones del otro caso? Nada, o sea. de lo de Tony Saca sí ya recuperaron. ¿Pero cuánto? 25 Ya, no, un poco más, porque ya aceptable. incautaron las 85 radios. Solo eso. Y eso la casa legalmente, que vale como 7 millones de y dólares. eso legalmente pueden incautar la Por frecuencia. Bueno, Pues, habría, eso es de tengo yo en estos momentos la posibilidad de creer que ellos ya apelaron esa decisión porque el artículo 6 de la Constitución se los prohíbe, ¿verdad? Porque el Estado como tal no puede ser puede embargarle las casas donde están el importe de ellas, repetidoras, el ¿verdad? importe y las utilidades, no esto. Sin embargo, creo que es un tema jurídico que van a tener que resolver más adelante. Pero el asunto es el siguiente: para bien o para mal, sí es cierto, el fiscal creo que no ha utilizado el mejor lenguaje, ha sido imprudente muchas veces en sus comentarios, pero además de todo esto, creo que ha hecho un buen trabajo. Y si me tocara asignarle una nota, creo que tendría un 7, un 8. Creo que ha hecho un buen trabajo en relación a los últimos fiscales que hemos tenido. Yo le pondría 4 porque ahí caen todos los casos. Ahí difiero un poco de usted. Y a Martínez, ¿cuánto le pondría? Bueno, en relación, te estoy poniendo una comparación en relación a los últimos fiscales que hemos tenido. Sí. Nunca en la historia de El Salvador un fiscal había procesado 3 presidentes. Sí, pero no Este fiscal lo ha hecho. Sí, no Entonces, alcanza. creo yo, ¿cómo no? Porque ya tiene un reo confeso, condenado. Y eso es importante en la historia de El Salvador. Ya Tony Saca confesó y le cayeron 10 años. Entonces, eso es importante para la justicia salvadoreña. Eso viene a ampliar un poco el conocimiento de la Vox Populi que ha tenido el salvadoreño común en decir, es que los corruptos estos están robando, es que se llevan el dinero, pero no pasa de eso. Pero hoy sí ya tenemos una confesión de cómo estaba la estructura muy bien inquistada en todo el aparato del Estado y cómo drenaron esos recursos. No, la que confesión fue para que disminuir la pena. creo yo que eso es importante Pero ese a es la el luz de la objetivo justicia. dar ese criterio. Pues sí, a pero la luz además de la con justicia. testigos criteriados. O sea, si nosotros, es que es una manera de ver si avance o es logro significativo. Pero, no. ¿por qué si le yo estoy enfermo y de repente mejoro mi salud en relación al pasado, hay una cuestión significativa positiva, pero sigo enfermo. Si usted fuera diputado, no vota por la reelección de Dula, el fiscal. Tendría que ver quiénes son los demás candidatos. Ahorita se han inscrito el señor Edgardo Enríquez Merino, Renderos, Edgardo Enrique Merino Renderos, Eduardo Alvarado García Paredes y Carlos Baltasar Pacheco Cordero. Estos 3 se han inscrito. Los Y el conocen en licenciado su Nasser que dijo que se iba pero no se ha inscrito. que se iba a inscribir, O ¿verdad? sea, a no ver. se ha inscrito. Estos son los que ya se Vaya, inscribieron al día de hoy. pero tenemos que poner en perspectiva también el punto. Si el fiscal quiere participar por ética, tiene que renunciar a la fiscalía. Ese es mi consejo que yo le doy, señor fiscal. Si usted quiere reelegirse, desde ya, la ley dice que con tantos casos importantes que tiene. tiene que renunciar. De lo contrario, no se va a ver bien. Va a ser exactamente lo mismo que han hecho los anteriores fiscales. Y esto perdería la poca credibilidad que hasta este momento tiene en este aspecto. Por lo tanto, creería yo que lo más importante es que renuncie y diga, bueno, voy a participar como fiscal y yo tengo una ventaja sobre los demás candidatos porque soy el fiscal, tiene información, va a comenzar a hablar con los casos que ha resuelto o con los que ha procesado o con los que tiene en proceso, y lo cual no es justo en una competición. Tenemos que partir todos con las mismas condiciones, en igualdad de condiciones para poder participar de la mejor manera. Creo yo que ojalá que se puedan seguir sumando personas que puedan tener las características o las capacidades, al menos las capacidades de independencia, que le puedan decir, por ejemplo, así, un ejemplo así práctico, que le diga a los diputados, está bien, así, que les jure a mano a pie junto y que les diga, no los voy a investigar, pónganme en el cargo, no los voy a investigar, pero ya una vez en el cargo, cuando lo busquen, ejecute su independencia y que les diga, mire, pero que me dijiste, ¿dónde está el papel por escrito? Eso es corrupción. Y hoy que me estás pidiendo que no tenga la información, ahorita voy a levantar una acta con un fiscal para decir que me está llamando para extorsionarme. Bueno, yo voy a proponer el tema
libre. Va, solo terminemos Y este. entonces, ¿de qué estamos Bueno, hablando? ahorita, Pues, no, entonces, ¿que solo- pueda haber espérame. el tema? No. También acaba de aprobar la Hablemos Asamblea claro. Legislativa, cambiarle el nombre al aeropuerto de Comalapa. ¿Cómo Bueno. se queda? Pero prácticamente solamente en rango. Dice los diputados que le van a cambiar de Monseñor Óscar San. Arnulfo Romero a San Arnulfo Romero. O sea, ya como santo. O sea que también pues, ya ahora ya... Solo es semántica. O sea, yo creo que ese tipo de son puras formas. Es decir, ponerle nombre, hay un estilo, una conducta de poner cuadros en los despachos de los ministros en casa presidencial. O Las usar- fotos presidenciales. y de la esposa del presidente además. Botar son los recursos. son puras formas que en lo fundamental, en lo de fondo no aportan nada. Recursos innecesarios. Pero para cerrar el tema del fiscal, yo, aunque soy amigo Del licenciado Nasser. del licenciado Nasser, y si pues existiera la posibilidad de votar por él, pues lo hiciera porque lo conozco, un buen elemento. Pero yo soy de la otra idea de que el fiscal está haciendo las cosas bien y debe continuar en el cargo. Eso es el pensamiento de Will Salgado. Si no se inscriben, pues téngalo por seguro que un voto va a tener garantizado. Y ojalá que el licenciado Nasser no vea este programa. No, como no, sí, y por eso, Si lo ve, por eso va a salir el Día de los Muertos. Pero si no se inscribe el fiscal general, ahí que cuente con todo el apoyo el licenciado Nasser, porque es un buen elemento que tiene valor. Y por ese valor que tiene y de independencia que tiene, pues lo vuelve no atractivo para los que les gusta dar orden a cambio de los votos. Y pues es un problema. Pero ahí cerramos ese punto de la reelección del fiscal. Para mí, Will Salgado debe reelegirse. Para mí, Will Salgado, deberían de reformar la Constitución para que el fiscal por lo menos esté 5 o 6 años en el cargo. 3 años son muy poquitos. Sí. En el primer año llega a aprender, y en el segundo año ya medio aprendió, y en el tercero tiene que andar rebuscándose para reelegirse, o ya se va. O sea, para mí es muy poco el plazo, 3 años. Debe reformarse la Constitución para 5, para 6 años, los fiscales generales, los magistrados de la sala, son 9 años que lo eligen. ¿Por qué el fiscal tiene que ser para 3? Cuando es un cargo bastante delicado, bastante sensible. Vamos a pasar a los temas libres. Vamos a arrancar con el tema libre primero con el maestrísimo Roberto Cañas. A ver, mi tema libre es el tema ambiental. En El Salvador los fenómenos naturales se convierten en desastre. No llueve, hay sequía, es un desastre, se echan a perder las cosechas. Llueve, es un desastre porque también se echan a perder las cosechas, pero hay muertos además. Entonces, no es cierto que un fenómeno natural se tenga que convertir en desastre. En El Salvador sí. Y la vulnerabilidad del país, el 90% del territorio del país es vulnerable. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que los candidatos a la presidencia, los diputados, los tomadores de decisiones en el país no tienen en la agenda de nación el tema medioambiental y no lo asumen como debe de ser. Es una vulnerabilidad socioambiental, es decir, aquí un fenómeno natural se convierte en desastre porque hay pobreza y los pobres se tienen que ir a vivir a la orilla de las quebradas o a la orilla de los ríos, expuestos a que con una lluvia relativamente grande existan derrumbes o las casas se las pase llevando la correntada. Tema libre, tema ambiental, tema de la vulnerabilidad socioambiental, tema de que en El Salvador los fenómenos naturales se convierten en desastres y eso no puede ser. Licenciado, su tema libre. Me gusta este tema. Pero no lo puede copiar. No, solo dije me gusta, nada más. Ni copia y pega, no se vale. Muy bien, muy bien. Tiene que ser propio. Bueno, el tema libre que traigo es la represión que tienen algunos diputados en los partidos políticos cuando votan diferente. Como el caso de Ghana, que 6 diputados votaron diferente para superar el veto presidencial. Hoy uno de esos jóvenes está
digamos, sufriendo la represión interna, que creo que le han quitado hasta la oficina, una cosa así. No, la comisión de seguridad. O lo han sacado de la comisión. Entonces, estas son las cosas que creo yo que no se deben de estar viendo en los partidos políticos. Tú te recuerdas cuando Johnny Wright, por ejemplo, votó diferente cuando eligió al fiscal general, usted se recuerda, claro, a este fiscal. Razonó el voto. A mí me pareció muy interesante la manera. Hay una regla de oro no escrita en la Asamblea que los grupos parlamentarios votan igual todos. Y hay de aquel que se atreva a votar diferente. Ese es el caso que usted está mencionando. El caso de este muchacho de Arena, que fue diputado, es porque, pues sí, ya sabemos la cantidad de dinero que tiene, la familia de la que viene, y ese se puede permitir esas licencias que para este amigo de Gana ya le dieron en la nuca, y le dieron, mire usted cómo se está permitiendo votar diferente. No, y también el hermano de Will votó diferente. Votaron 6 diputados diferentes. El diputado Numan votó a favor de que se superara el veto presidencial con respecto al artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, que le da independencia a la Unidad de Investigación Financiera. Entonces ese es el tema que nos tiene ahorita un poco trasquilados, digamos, porque en realidad no sabemos quiénes son los que quieren combatir o no la corrupción. Si lo que queremos verdaderamente es que por tema jurídico no podemos implementar unas ICIES, pues busquemos las otras vías que nos permitan combatir la corrupción y cerrarle los pasos a aquellos oxígenos que llegan a ciertos funcionarios o empresarios para que este tema de la corrupción siga avanzando en El Salvador. Creo yo que debemos de comenzar a quitarle ese financiamiento para que comience a ahogarse. Eso fue lo que han hecho los gobiernos con los narcotraficantes, golpearles el tema financiero, y cuando le golpean el tema financiero ahí comienzan a decaer. Entonces creo que el combate a la corrupción es un tema muy álgido en El Salvador, que ningún presidente se ha querido meter o comprometer de una manera real para decir yo sí voy a combatir la corrupción. Al único que oímos dar un muy bonito discurso fue a Mauricio Funes cuando tomó la presidencia. Dijo, mi presidencia va a ser, dijo, de méritos. Los que van a formar parte de mi gabinete va a ser por la meritocracia. Bueno, y ya después nos dimos cuenta 5 años más tarde cómo estuvieron esos méritos. Sí, también dijo que bueno, con la pluma, el estimado Roberto Cañas nos puede hablar muchísimo de esas personas. ¿Verdad? Yo me aparto, revira contra. Bueno, Dios me guarde, con Dios me libre. Ese tema sobre el diputado de Gana, Osiris Luna, espero pues que se resuelva pronto, pero los trapos sucios se lavan dentro de la casa, dicen, y que no se vean ese tipo de actitudes porque mandan mal mensaje hacia el pueblo votante. Ahora, un consejo a los partidos: tengan mucho cuidado en lo que aprueban, tengan mucho cuidado en las piezas que andan introduciendo a la Asamblea Legislativa, porque estamos en época electorera. Hay cosas que benefician a unos y perjudican a otros. Hay cosas que mandan mal mensajes. Exactamente. Como que estar dándole impunidad a los corruptos, a los delincuentes, es un mal mensaje. Y que cuando se ven este tipo de actitudes en un partido, pues quiera sea o no, al candidato que represente ese partido en las presidenciales no le suma. Toda la estructura se mancha. Es decir, no dicen uno, sino que dicen todos. Exacto. Ese es el problema. Y como dice el diputado Sabla, a mí al principio me causó gracia cuando él, muy molesto, dijo: si a mí, cuando estaba el viaje para Roma, para la canonización de Monseñor Romero, si a mí me da mucha cólera, mucho enojo, dijo, que a veces yo voy con mi familia a viajes personales, no viajes de la asamblea, no fondos de la asamblea, voy a viajes familiares, dice, y la gente me ven al aeropuerto y me dice: corrupto, vas viajando con el dinero del pueblo. Y él dice: o sea, me duele porque primero no estoy yendo con fondos de la asamblea, dice, no estoy yendo con viáticos ni nada, ni con vuelos pagados por la asamblea, dinero del pueblo, estoy yendo con mi dinero, pero lo que más me duele es que mis hijos oigan que a su papá lo están tratando mal, claro, por el mal actuar de otros. Es justamente lo que digo, que por unos dice la gente que son todos, y creo que hay diputados muy honestos en la Asamblea Legislativa, no sé cuántos, pero deben de haber. Por ejemplo, Roberto sabe que como cuántos en la mano.
don Roberto. Por ejemplo, el No diputado sé. independiente me parece que está haciendo un buen trabajo. Sí. Pero se vale gritar, por lo menos tiene la posibilidad de decir no estoy de acuerdo o acusar a alguien. Mientras no esté alineado. Vea, Pero ya con la esto regla alineado, de oro no escrita en la Asamblea es nadie vota diferente de su grupo parlamentario y el que lo haga le dan en la nuca. Eso es lo que estamos viendo en Ghana y debería de permitirse, pues si al final de las cuentas, cuando a uno lo eligen no representa ningún interés ni de partido ni de grupo, sino que representa los intereses del país, ya es diputado de la nación. Pero aquí uno sabe pues que esas lógicas son... Así funcionan las aritméticas, aritméticas lamentablemente. legislativas, así es. Y para ya ir cerrando la entrevista, don Roberto, ¿cómo ve usted la campaña presidencial de los 4 candidatos? Bueno, yo esperaría que de aquí en adelante 2 cosas dominen la campaña electoral. Uno, que hagan propuestas, es decir, Eso no- es fundamental. y abandonen la confrontación, la campaña de ataque. Y 2, que hagan visita casa por casa, es decir, Trabajo de hormiga. que vayan a hablar con la gente para conquistar ese voto. Los spots de televisión son buenos, las concentraciones pueden ser mejores, pero lo que determina finalmente quién gana la elección es aquel que pueda hacer las mejores ofertas y el que pueda tener un contacto más directo con la población. ¿Cree usted, don Roberto, que la campaña que está utilizando Arena, como de ese anuncio de Interiano, le ayuda a su partido o sale victimizando al atacado o el partido, la gente que pensaba, el indeciso, que es el que se mueve con una mala maniobra, puede decir, bueno, yo pensaba votar porque de verdad dicen que estos son diferentes, que vienen renovados, pero prácticamente están haciendo el mismo actuar, la misma política sucia. No, la confrontación es rechazada por la población. No es cierto, y aquel que crea está equivocado, de que buscar atacar, confrontar, va a ganar más votos. Eso número 1. Y número 2, las propuestas. Hay que ver cuáles son las soluciones a los problemas del país. Propuestas con varios componentes. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto cuesta eso que yo digo que voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar el dinero para financiar eso que propongo? ¿Y cuál es mi equipo de gobierno? Yo esperaría también que en lo que falta, noviembre, diciembre, hasta el 3 de febrero, ¿cuál es el equipo de gobierno? O sea, el candidato es el director de la orquesta, pero tiene orquesta, pues, Claro. Y eso da confianza, da seguridad, saber quién es el ministro de Hacienda, que pudiera nombrarse si gana un candidato. Entonces, propuesta, equipo de gobierno, trabajo casa por casa, son elementos que yo esperaría ver de aquí en adelante y que ya la confrontación, los ataques entre candidatos los abandonen y que además se convenzan que eso no gana votos, pues, al final de cuentas. Licenciado. Coincido en los puntos que dice el estimado Roberto. Hay que leer las propuestas, queremos analizarlo, queremos ver qué van a hacer en el tema económico, en el tema de la inseguridad que hay en el país, en el tema de la educación. Para mí es fundamental, diría el más importante en el cual el gobierno tiene que invertir en los próximos años, y cómo van a aplicar el tema de la responsabilidad fiscal. Para mí ese tema es también muy importante. Quisiéramos oír las propuestas de los candidatos para ver qué van a hablar sobre la responsabilidad fiscal. Es un punto bien interesante. Es cierto, podemos aumentar los impuestos, platiquémoslo, pero vamos a ver cómo usted se disminuye también los gastos. Eso es bien importante, porque así como estamos ahorita financiando, tenemos un presupuesto, no está el presidente, de más de 6.000 millones de dólares. Cuando tenés ingresos de 4.800 millones de dólares, entonces tenés un desfinanciamiento de 1.200 millones de dólares. Viene el pago que tenés que hacer a marzo del 2019, que son alrededor de 722 millones de dólares. Luego tenés el otro de junio. Esto implica que cuando entre el nuevo presidente va a necesitar 1.000 millones de dólares para poder solventar los problemas del país. Este año y el año que recién terminó, para nadie es extraño que El Salvador cayó 2 veces, en insolvencia y en falta de pago.
Entonces son los temas que tenemos que platicar con los candidatos. Ojalá exista la oportunidad que los podamos discutir aquí contigo y preguntarles de manera franca y directa a los candidatos qué ellos piensan hacer con ello. Pero por otro lado, refuerzo el punto de ello. Yo sí necesito ver, además de cómo lo van a financiar, quiero saber los indicadores. Yo quiero leer los indicadores. Estoy muy interesado en leer los indicadores. ¿Cuál va a ser la sostenibilidad que van a tener esos indicadores y cómo los van a hacer cumplir en los 5 años? Es decir, que el plan sea medible, mejorable y ejecutable. Y el financiamiento es álgido, lo más importante. Yo tal vez en eso voy a opinar diferente a ustedes, porque yo a los dos los escucho y a mucha gente le escucho. No, queremos oír las propuestas. Las propuestas son como las promesas de campaña, algo así. Yo cuando fui alcalde por 15 años, en mis primeros 2 periodos, habían consultores, expertos en hacer plataformas municipales, también hay expertos en hacer plataformas para presidente, para presidenciables. Entonces, me decía en mi primer periodo me decía un experto en plataformas municipales que me cobraba, póngale, $10,000. En dólares, $10,000 por hacerme una plataforma municipal ganadora. Que con esa plataforma municipal, pues, la gente quiere oír las propuestas. Y cuando yo leyera o dijera de memoria, que me aprendiera el libro, el folleto que él me iba a hacer, que me iba a cobrar $10,000, la gente iba a quedar enamorada, ¿verdad? Aunque no estuviera consciente que no iba a poder ejecutar ni el 10% de las propuestas. Es que eso es lo interesante de la propuesta, porque si ellos me vienen a ofrecer a mí una propuesta que van a hacer crecer la economía en los primeros 3 años de gobierno en un 10%, yo les digo, ¿cómo? Va. Esos son los indicadores. Pero viene, ¿verdad? Y le dije yo, para seguirle la corriente, va, pues, pero más o menos explícame cómo es eso, porque como yo era nuevo en política, yo no sabía nada. Yo lo único que sabía era vender roperos y muebles. Viene el fulano y me dice, vaya, mira, me dice, para los discapacitados tenés que hacer, me dijo, ejes de campaña le llamaba. Este eje para los discapacitados, mira, me dijo, aquí tenés que ofrecerle a los discapacitados esto y esto. Va, ¿qué le gusta oír a los discapacitados para que voten por vos? Decirle que en todas las esquinas de las aceras vas a hacer una rampita, ¿verdad? Decir que vas a poner un semáforo con botón para que cuando ellos lleguen a la esquina, apuchan el botón y paran los carros 5 o 6 segundos después. En la Roosevelt, en San Miguel. Ajá, y decir que vas a poner una oficina, pues, de la alcaldía, donde vas a dar mantenimiento para sillas de ruedas, de gratis, de choto, las vas a reparar las sillas de ruedas, decir que vas a donar sillas, muletas, o sea, en ese rubro, y te enganchas y te echas a la bolsa a todos los discapacitados. Decir que vas a poner buses para que vayan ellos a excursiones, todos los discapacitados, va, con esto te los echas a la bolsa. ¿Con qué te echas a la bolsa a los de la tercera edad, a los viejitos? Mira, a los viejitos les das paja con esto. Y tras. A los abogados, dale garabato con esto, y me ponía a explicar todo. ¿Y a los políticos? Y decía yo, pero mira, le dije yo, todo eso, el 90% es... No se va a poder hacer. Y es mentira, pues, o sea... Por eso la propuesta es importante. Para empezar, no sabes ni cómo va a estar endeudada esa alcaldía, no más entrar, que ni siquiera para los salarios de los empleados va a ser el primer mes. Es que eso es lo maravilloso de una propuesta. Un eslogan de campaña es una cosa, una promesa es otra cosa y el plan es otra cosa. Por eso necesitamos saber el plan, porque en el plan están escritas las propuestas. Hay gente experta en hacer todo eso. Por ejemplo, un economista es experto en poner esa parte. Claro, pero tenés la mejor manera de auditarlo. Hoy en el siglo XXI está un poco más... Y le lava el coco, la gente, las personas están más presionando a los gobernantes que cumplan sus campañas de promesa. Y como aquí no hay reelección. Si hubiera reelección, pues estarían obligados a cumplir las promesas. Además, Mauricio Funes dijo, lo que prometí en la campaña electoral era en la campaña electoral. Ahora estoy en el gobierno y no se pueden cumplir las promesas. Igual a lo de Talía. Si pasó, no me acuerdo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso, entonces cuando yo escucho
que no, yo voy a votar por la propuesta, que el candidato... ¿Por qué hay que votar? Pues si no es por la propuesta. Mire, yo digo que por feo, hombre. Porque, ¿y cuántos nos han dado mentiras? Pues llevamos después de los acuerdos de paz. Es que no necesita pero seis presidentes. Yo sí difiero un poco porque, vaya, yo dígame. no pido una propuesta de 50 páginas o de 100 páginas. De los 4 candidatos presidenciales, ellos están conscientes y seguros que el que ofrezca trabajo y seguridad y mejora en la economía, él debe echar, pero como los 4 van a decir lo mismo, viendo a la cámara, quien le ponga más, quien conecte más, con quien sus ojos exprese la que no es porque la población tiene otra lógica. La lógica de la población se lo dice la señora de la tienda, el de taxi. Mire, con esto ya probamos, estuvieron 20 años, sí, no se pudo. Con estos otros también ya probamos, son 10 años, tampoco se pudo. Entonces, ahora probemos con este. En análisis político es análisis de escenarios, entonces probemos por este. Esa es la lógica, así de concreto. Es teoría de los escenarios. Esto ya lo probamos, no funcionó, 20 años, esto lo probamos, 10 años, tampoco. El escenario probable es este. Vamos a este. Pero al PRI, que estuvo casi 73 años. Casi 80 años en el poder continuo, perdió el poder 2 periodos. De ahí vino Peña Nieto, y vuelve a lavando el chaleco, y decía que venía renovado, el PRI renovado, se echó a la bolsa a todos los mexicanos otra vez, volvieron a ganar, y salió peor que los 80 años antes, o los 72 años anteriores. Pero yo tal vez quisiera insistir para no dejar mal sabor en la población. Es decir, entiendo que el político dice lo que el pueblo quiere oír, pero no dice lo que va a hacer. Dice lo que quiere oír el pueblo, pero no dice lo que verdaderamente va a hacer. Yo no estoy pidiendo una propuesta de 100 páginas ni de 500 páginas. Creo yo que con un concept paper es suficiente. Sí. De 3 páginas. Además porque... Por ahí podríamos entender el rumbo, la lógica que va a llevar al país. Entiende que las cosas de gobierno lo llevan a que en periodos relativamente cortos, como son 5 años, no hay posibilidades de hacer todo lo que debería de hacerse para cambiar totalmente el país. Se pueden hacer cosas, sí, pero no todas las que uno desearía. No es posible pensar que va a terminar con la delincuencia, o con la pobreza, violencia, o con la pobreza, o que va a dar empleo a todo el mundo. Pero sí puede sentar la base de solución de los grandes problemas del país. Exactamente. Bueno, ese es el asunto. Ya nos quedan prácticamente 5 minutos de programa. Prácticamente 2 minutos cada uno. ¿Qué es lo que ustedes, como ciudadanos, le dirían en 2 minutos a los 4 candidatos presidenciales, el que gane, qué debe hacer por nuestro país, licenciado? Bueno, en primer lugar, que ya no confronten. Queremos oír que haya más unidad en el país. Lamentablemente nuestro país estaba dividido, digamos, entre derecha e izquierda. Hoy no sé, hay un escenario completamente diferente y se visualiza en la sociedad. Número 2, que procuren ser lo más sincero posible con lo que van a proponer, cosas sencillas, si no necesita un documento de 100 páginas, cosas sencillas, pero que nos digan concretamente qué van a hacer. Tercero, que no busquen caer en una campaña sucia como la que estamos viendo de los diferentes lados, sino más bien que traten la manera de que si uno hace algo malo, pues procuren hacer las cosas bien, porque esto va a permitir ver la honorabilidad con la que está actuando el candidato. Pero si un candidato dice una cosa y su partido hace otra, pues ahí se demuestra evidentemente que hay una separación y que siempre van a seguir saliendo las estrategias sucias. Y por otro lado, que se acerquen a la gente. En una ocasión decía aquel analista que es bien filósofo, no me recuerdo cómo se llama, que le decía al presidente Funes: no te separes de la gente, mantenés siempre el vínculo con la gente. Si mantenés el vínculo con la gente, vas a ser un buen presidente y vas a ser un buen candidato. Entonces esto es importante, candidatos, no pierdan el vínculo con la gente, no crean que virtualmente pueden tener un contacto con las personas. Si no le tocan la mano, no lo abrazan, la gente quiere ver ese candidato en la calle, quiere ver qué es lo que piensa, qué es lo que cree del país y sobre todo qué piensa de los pobres también. Creo que esto es importante. Don Roberto. Bueno, lo primero es que presenten propuestas a la solución de los problemas. Creíbles y que se puedan hacer. Que sean viables.
Segundo, que presenten el equipo de gobierno. No se puede aceptar de que sobre la base de si me cae bien o mal el candidato a la presidencia es suficiente. Yo quiero saber quiénes son los que van a hacer el equipo de gobierno. Tercero, que digan cuál es su declaración patrimonial, que la publiquen en la página web su declaración de impuestos sobre la renta, que publiquen también una declaración de intereses de tal manera que se pueda quedar meridianamente claro que no hay conflicto de intereses cuando llegue a la presidencia para favorecer a familiares, amigos, socios, vecinos. Entonces, si se cumplen esas tres cosas, hay propuesta, hay equipo de gobierno y hay declaraciones patrimoniales y de intereses claras y sobre la renta, ya yo podría sentir con más ánimos de votar. Pero a los que nos ven, que es lo que realmente importa y que es el sentido del programa, es que analicen, escuchen y por supuesto ya tomen una decisión sobre la base del interés del país, de cómo contribuimos a sacar adelante El Salvador. Bueno, gracias por haber asistido a la entrevista de TVO Hablemos Claro. Sabemos que es un día difícil porque es día de difuntos. Cada quien ha hecho su esfuerzo, su espacio para poder estar en la entrevista. Ustedes, amigos que nos sintonizan también, gracias por estar pendiente de su entrevista Hablemos Claro. No queda mucho tiempo más, solo 10 segundos para despedirse. Nada, gracias por la invitación y ojalá que los que nos estén oyendo lo que hablamos les sea útil para formarse su propia opinión. Lick. Que Dios bendiga El Salvador y que ojalá puedan gobernar con equidad y justicia esta nación. Gracias, amigos. Nos vemos en los próximos programas de Hablemos Claro y ojalá don Roberto la próxima vez hable más pelado. Porque hoy hablo claro pero no hablo pelado. Buenas noches.